Hoy en el curso de Machine Learning vamos a ver las redes neuronales artificiales no supervisadas. El aprendizaje no supervisado se basa en el paradigma de que el target o el valor deseado no es conocido. Entonces, lo que conocemos son los datos de entrada a la red neuronal, pero no la salida deseada para dicha entrada. Así pues, lo que hace es describir la estructura de los datos para simplificar su análisis mediante agrupaciones basadas en similitudes. Los usos principales del aprendizaje no supervisado, a diferencia del supervisado, que consiste en la realización de modelos, consiste en el clustering y el profiling. Acá pongo algunas imágenes que nos ayudan a comprender. Clustering es todo aquello que me permite generar conjuntos, lo que normalmente se aplica en el reconocimiento de patrones, ¿no? Separar patrones. En el caso del profiling, aquí hay una imagen que me muestra es la identificación de la frontera del borde que separa una característica de otra. Nuevamente pueden ser patrones u otra característica. Tenemos dos modelos principales para el aprendizaje no supervisado. El primer modelo corresponde al modelo de Hopfield o redes de Hopfield. Es un modelo asociativo, fue pensado a principios de los años 80 y responde a la lógica de unidades elementales que se conectan para generar una interacción compleja. En general, se caracteriza por ser una memoria autoasociativa direccionable por contenido, trabaja con datos claves incompletos y o ruidosos, se fundamenta en el principio de tendencia a estados de mínima energía potencial y las redes de Hopfield con conexiones simétricas muestran un comportamiento análogo. Es decir, los estados de baja energía son atraídos por esta función de energía y son guardados en la memoria de la red. Esto en términos de la arquitectura de la red neuronal artificial de Hopfield podemos verlo en esta imagen. Cada una de las entradas a esta red de Hopfield va a una de las neuronas que tienen la siguiente particularidad. Ellas no solamente entregan información para la salida, además fíjense que están formadas por una sola capa, sino que todas ellas están interconectadas. Estamos viendo que hay alimentación de la neurona número 1 para cada una de las neuronas de la red de Hopfield, excepto una realimentación con ella misma. Y esto es válido para todas las otras. ¿Cómo funcionan las redes de Hopfield? Bueno, se dispone de una lista L formada por E sub I y entre 1 y L minúscula de patrones a asociar. Quiere decir que esta red solamente va a reconocer L patrones, ¿no? Si yo le entrego un dato que no corresponde a ninguno de estos patrones, él se va a ver forzado a ajustarse al más cercano. ¿Cómo lo hace? Cada uno de los patrones va a tener un valor E sub IJ o E sub IN que pertenece al intervalo 0,1. La dimensión n corresponde al número de neuronas de la red y el objetivo entonces es guardar estos L patrones E sub I de manera de que cuando se presente una nueva entrada, un nuevo patrón psi, la red responda con el patrón L más parecido a psi. ¿Cómo sabe este parecido? A través de una medida. La medida que se usa normalmente es la medida de la distancia de Hamming. Por lo tanto, es una red con funciones de activación de tipo distancia. La red de Hopfield es autoasociativa, es binaria, monocapa, no lineal, recurrente y acretiva. Creo que no necesitamos más explicación para estos términos, excepto el de acretivo. Acretivo significa que siempre se obtiene una de las memorias almacenadas, la más cercana a la clave en distancia de Hamming. Por lo tanto, esta red no innova. Si entrego un patrón, como dije anteriormente, distinto a todas las posibilidades que tiene, él no crea un nuevo patrón. Tiene que ajustarse a sus posibilidades.
cuanto al modelo binario, es porque el estado de la red es el vector de activaciones E, estas que van de 0 a 1, de las n neuronas binarias. Por tanto, el espacio de estado de esta red es un hipercubo. Aquí tengo dibujado un cubo normal porque un hipercubo no se puede dibujar, pero entonces tendríamos que, por ejemplo, en este cubo, yo podría detectar o diferenciar de 2 a 8 patrones distintos, que son las 8 aristas esquinas, perdón, del cubo. Por ejemplo, si quiero identificar una vocal dentro del lenguaje castellano, yo podría usar este cubo. Cosa de que, por ejemplo, el 000 fuese la A, la E, la I, la O y la U. ¿Me sobrarían 3 patrones? Sí. La red de Hochschild entonces va evolucionando, se va moviendo por este hipercubo, dada la muestra calcula las distancias a cada una de estas aristas de este hipercubo, y las memorias son definidas como estados atractores. Entonces, por conveniencia vamos a cambiar para que sean aún más distantes, de 0 a 1 vamos a cambiar a -1 y +1, definiendo entonces ahora S, la muestra así, como 2e menos 1, para que me queden, se me alargue, digamos, el rango. Entre 0 y 1 ahora es entre -1 y 1. Dentro de la neurona se hace el siguiente cálculo. S sub i va a ser el signo de la sumatoria de las distancias de los pesos por la muestra menos teta sub i. En donde teta sub i simplemente lo vamos a considerar 0 por simplicidad. Este vendría siendo como el sesgo y podemos dejar como 0. Entonces la función signo me va a entregar un +1 si z es mayor o igual a 0 y un -1 si z es menor que 0. Así que el análisis se simplifica considerando teta sub i igual 0 y las memorias de sub i no correlacionadas. Quiere decir que la distancia se calcula indistintamente a cada una de los patrones sin hacer correlación entre ellos. El algoritmo de adaptación termina cuando ya no hay más cambios en S sub i, es decir, su signo permanece constante, significa que ha llegado a un atractor estable. El procedimiento entonces es elegir primero los pesos para almacenar los E sub i de la lista de patrones y luego presentar E a la red con S sub i igual a E sub i para cada una de las n neuronas o los n patrones que tenemos disponibles. La adaptación de la red de Hochschild entonces consiste en calcular este S sub i como el signo de la sumatoria de los pesos por los S sub j, lo que sería igual a la sumatoria de los pesos por los E sub j, y yo esperaría que esto finalmente fuese igual a E sub i. De esta manera entonces estoy en el límite del signo igual a 1. Se realiza entonces una equivalencia que consiste en definir que el peso W y J sea igual a alfa, la tasa de aprendizaje, como siempre, por E sub i por E sub j. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando S sub i, que viene dado por el signo de la sumatoria de los pesos por los SJ, o lo que sería equivalente, alfa por E sub i por E sub j por E sub j, se nos va simplificando entonces hasta llegar que este sería igual al signo de E sub i, que sería idéntico a E sub i. Típicamente se elige un alfa igual a 1 partido por n para tener un efecto de autonormalización. Así que si el error inicial consiste en B bits cambiados o B patrones mal reconocidos, siempre que sea menos de la mitad, entonces el número de bits correctos va a superar los incorrectos y la red va a corregir los errores. Esto es para corrección de errores. ¿Ya? Para clasificación es lo mismo. Entonces yo tengo que tener un set de datos correctamente clasificados. El segundo modelo. En la misma época, Kohonen presenta sus mapas autoorganizados o self-organizing maps. Tenemos acá. Que son muy similares, también son redes monocapa,
¿ya? Se representan como algo que tenga un comportamiento semejante al del cerebro, cuando la red tiene esta capacidad de formar mapas de características. En este hay neuronas que se organizan en muchas zonas, de forma que las informaciones captadas del entorno a través de los órganos sensoriales se representen internamente en forma de mapas bidimensionales, ¿no? Similar un poco al proceso que ocurre con la vista, solo que en 2 dimensiones. Nosotros podemos tener también profundidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este es un aprendizaje no supervisado, por supuesto, pero además de tipo competitivo, ¿no? ¿Quiénes compiten? Compiten aquellos parámetros o patrones reconocibles. Entonces no existe ningún maestro, no hay target nuevamente, que me indica si la red neuronal está operando correcta o incorrectamente, porque no dispone de ninguna salida objetivo hacia la cual la red neuronal deba tender. La red lo que hace es descubrir rasgos comunes, regularidades, correlaciones, categorías en los datos de entrada y los incorpora en su estructura interna de conexiones. Es algo así como cuando nosotros vemos por ejemplo, una letra incompleta y nuestro cerebro la ajusta a un parámetro conocido y la completa. Tendemos esa tendencia a completar, ¿cierto?, las líneas. Eso está estudiado por la psicología siglos atrás. Entonces, por tanto, estas neuronas deben autoorganizarse en función de los estímulos, los datos procedentes del exterior. Las neuronas que no aprenden desaparecen y las que sí aumentan sus pesos. Ahí está la competencia. Vamos a ver un poco más en detalle cómo trabajan. Entonces los SOM o Self-Organizing Maps están compuestos por 2 capas de neuronas. La de entrada, que está formada por cada una de las N neuronas, una por cada variable de entrada, que se encarga de recibir y transmitir a la capa de salida la información procedente del exterior. Pero la capa de salida está formada por M neuronas en un plano. No es una capa lineal, es un plano, una matriz, ¿ya? Y normalmente ya está encargada entonces de procesar la información, formar este mapa de rasgos, y estas neuronas entonces se organizan en este mapa que puede estar formado por hexágonos, como ven ahí, o rectángulos, lo más común. ¿Cómo funciona la SOM? Las conexiones entre las 2 capas que forman la red son feed-forward. Cada neurona de entrada I está conectada con cada una de las neuronas de esta matriz de neuronas que tiene la salida, y se conecta a través de un peso WJI y se le llama, en este caso de la red de SOM, un codebook, ¿no? Un código. El SOM define la proyección entonces de un espacio de datos de alta dimensión a uno de 2 dimensiones. Entre las neuronas de la capa de salida puede decirse que existen conexiones laterales de excitación e inhibición implícitas, pues no están conectadas, no hay pesos entre ellas, pero cada una de las neuronas va a tener influencia sobre sus vecinas. Esto se consigue entonces a través de un proceso de competencia entre las neuronas y de aplicación de una función adicional a la función de entrenamiento, que es la función de vecindad, que produce entonces una topología o estructura de este mapa. Las más frecuentes, como dije anteriormente, son la rectangular y hexagonal. Bien, el algoritmo. Paso 1, un vector X es seleccionado al azar del conjunto de datos y se calcula su distancia, que sería esta similitud, a los vectores del codebook, usando típicamente la distancia euclidiana. Entonces el módulo entre este vector, la distancia entre este vector X y MC, que sería el codebook, se minimiza, buscando el más cercano. El segundo paso entonces, cuando se ha encontrado el vector más próximo, o llamado también BMU, Best Matching Unit, el resto de los vectores del codebook es actualizado. El Best Matching Unit y sus vecinos, en sentido topológico del mapa, se mueven cerca del vector X en el espacio de datos, ¿no? Entonces se acercan a X.
La magnitud de dicha atracción está regida por alfa. Mientras se va produciendo el proceso de actualización y los nuevos vectores se asignan al mapa, la tasa de aprendizaje va decreciendo gradualmente a cero. Junto con ella también el radio de vecindad aplicado. La regla de actualización entonces para el vector de referencia dado ahí es la siguiente. M sub j en t más 1 va a incrementarse con un alfa t por la distancia euclidiana si es que pertenece a ese code, es decir, si ese fue el más cercano. De lo contrario, queda exactamente en el mismo valor. Estos pasos se van repitiendo hasta que el entrenamiento termina porque alfa llegó a 0 o porque ya el número de pasos ha sido cumplido. Este debe ser fijado a priori, igual como hemos visto en los otros casos. Para calcular la tasa de convergencia de la función de vecindad y la tasa de aprendizaje, también utilizo este dato, la cantidad de épocas. Una vez que se termina el entrenamiento, entonces el mapa se va a ordenar en sentido topológico, vamos a tener una matriz con n vectores topológicamente próximos que se aplican en n neuronas adyacentes o sobre ella misma. Para calcular la precisión de la proyección, se usa el error medio de cuantificación sobre el conjunto de datos, quiere decir la suma de estas distancias en módulo. ¿Ya? Fíjense acá en el ejemplo, entonces lo que se produce es un mapa que aquí se ha coloreado para ayudarme visualmente, pero que yo detecto que aquí hay dos conjuntos, ¿sí?, separados por esta zona más libre, por decirlo así, de coincidencia. Me ha hecho un mapa de las n neuronas. ¿Cuáles eran estas n neuronas? Bueno, sí, sería A por B, ¿no? No alcanzo a calcular, sería más o menos unas 25 neuronas. Con eso entonces hemos visto dos modelos de aprendizaje no supervisado. En la próxima sesión vamos a ver redes neuronales más complejas. Muchas gracias.